¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es energía y trabajo para hacer el cierre de la guía y terminar con la parte que ustedes ya les mandé su asignación el día de ayer, que es terminar de hacer la solución de los ejercicios. Y cerramos esta guía. ¿Listo? Y aquí ya dejaríamos el resumen. En este momento estaríamos terminando ya el resumen de lo que íbamos a ver de grado décimo. Ya la siguiente guía sí empezamos ya con grado 11. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué dice? Trabajo y energía. Dice, cotidianamente se dice que se realiza un trabajo cuando se hace una actividad que requiere algún esfuerzo físico o intelectual. ¿Sí ven? Como montar bicicleta o leer. Entonces, pues eso es lo que estaba yo diciendo hace un momento. Tenemos que trabajo no es solamente el hacer esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo físico. El que yo cojo este objeto y me lo desplazo para algún lado, que yo voy a hacer alguna cosa, no es solamente esa la parte física, es también la parte intelectual. Mi cerebro también está haciendo fuerza, se está esforzando para poder comprender, entender, poder explicar alguna cosa que yo necesite o que esté leyendo. ¿Listo? Entonces, por eso estamos haciendo trabajo. En física se dice que se realiza un trabajo cuando se transfiere energía a un cuerpo. Entonces yo les estaba diciendo ahorita, y este cambia su estado de movimiento. Entonces yo les estaba diciendo hace un momento, listo, yo tengo mis dos palmas, ambas tienen superficies, esas dos palmas tienen superficies, las tengo en contacto, hasta ahí no hay nada extraño, pero cuando yo empiezo a hacer esto, ¿sí? Empezamos a cambiar la energía de una energía que estaba quieto a una energía de movimiento. Y entonces, de esa energía de movimiento estamos empezando a sentir una energía de calor. Nuestras palmas empiezan a sentir calor cuando yo hago eso. Entonces, mire que yo estoy haciendo una transformación de energía. ¿Sí? La energía, por eso hay una frase que dice, la energía, y de pronto usted la encontraron, la energía no se crea, ni se puede destruir, solo se puede transformar. De ahí es porque les mandé un punto de la tarea de la primera parte que les dije, dice, y lo retomo desde que lo que dice la guía, dice, explique todas las transformaciones de energía desde la hidroeléctrica hasta la casa. ¿Sí? ¿Cómo nosotros llegamos a tener energía eléctrica en los bombillos para iluminar nuestra casa? ¿Sí ven? Ahí vamos a tener, son solo transformaciones, transformaciones. ¿Listo? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía siempre está, ¿sí? En diferentes formas, pero está. ¿Listo? Ahora dice, cuando un sistema transfiere energía a otro y como consecuencia de dicha transferencia, en el segundo sistema se produce un desplazamiento, se dice que se ha realizado trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Este objeto, mi carrito, está ahí quieto. ¿Listo? Permítanme que llegó alguien más. ¿Sí llegó? Aquí dice que se había desconectado. Listo. Entonces, tengo mi carrito, está ahí quieto. ¿Listo? Viene otro objeto, le genera un choque, un golpe, ¿cierto? Y de estar ahí quieto, le genera movimiento. ¿Listo? Le genera movimiento. Una cosa aquí, para que me tengan en claro. En los choques existen dos tipos de choques. Uno se llama choque elástico y el otro choque inelástico. El choque inelástico quiere decir que está el objeto, viene otro objeto, choca y se quedan ahí pegados los dos, ¿cierto? Pueda que se muevan como pueda que no se muevan, ¿listo? Se queden ahí quietos o se vayan moviendo. Un ejemplo o dos ejemplos. El primero, para choque inelástico, está la pared, ¿cierto? Y yo llego y choco contra la pared. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿La pared se mueve?
La pared se queda ahí quieta, ¿sí? Y yo quedo ahí pegado contra la pared, ¿cierto? Eso es un choque inelástico, que me quedo ahí. O lanzo un objeto y ¡pum! Rompo la pared, rompo un pedazo de la pared, pero se queda el objeto ahí pegado. ¿Listo? Se queda el objeto ahí pegado. William García, ¿quién será William García hoy? Espero que exista William García. Listo. Entonces, eso es choque inelástico. ¿Listo? Listo. Ok. Ahora, el choque elástico, por el contrario, el choque elástico es el choque en la cual golpean y cada uno arranca para diferentes lados, diferentes direcciones. Ejemplo, las bolas de billar, lo más cercano que tenemos. Las bolas de billar, ¿sí? Usted tiene tiene la bola, viene con el taco, golpea la bola, golpea el taco con la bola. Si ve que al golpear el taco con la bola, le cambio el movimiento de la bola de reposo a movimiento, la saco del reposo a movimiento, pero el taco no se queda pegado ahí. ¿Sí? El taco no se queda pegado ahí. Entonces, ¿qué hace? La bola sale para alguna dirección. Se desplaza, llega hasta donde está la otra bola, golpea la otra bola, la saca del reposo y las dos se van en diferente dirección. No quedan en la misma dirección. Es muy raro que lleguen a quedar en la misma dirección. Si llega a pasar eso es porque la bola que está en movimiento tiene la menor energía y a menos medio alcanza a golpear a la otra para que medio se muevan las dos. Y ahí se desplazan. Incluso ni alcanzan casi a seguir el mismo desplazamiento. Alcanzan un poquitico una para un lado y la otra para el otro. ¿Sí? Pero es muy poquito. ¿Listo? Dice, cuando un sistema transfiere energía a otro y como consecuencia de dicha transferencia, en el segundo sistema se produce un desplazamiento, se dice que se ha realizado un trabajo. Miren acá, miren la figura que yo les coloqué acá. ¿Sí? Esa figura, ¿qué está haciendo? Esa persona, ¿qué está haciendo? Pues simplemente mover esa ficha para otro lugar. ¿Sí? Está empujándola. ¿Qué está haciendo? Un trabajo. ¿Sí? Está realizando un trabajo. Entonces, está empujando, está ejerciendo una fuerza, la está desplazando, está haciendo un trabajo. ¿Qué me dice la definición de trabajo? El trabajo producido por una fuerza aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de la intensidad de la fuerza aplicada en la dirección del movimiento por el módulo del desplazamiento del cuerpo. Entonces, ojo, me dice trabajo, W mayúscula. Ojo, trabajo es W mayúscula. Es igual a la fuerza aplicada por el desplazamiento. ¿Sí? Ojo, esa fuerza, ese desplazamiento, aquí hay una cosa que yo debo tener en cuenta, por eso colocamos el coseno, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que haya un desplazamiento de ángulo, ¿sí? Me refiero a, de pronto, con respecto al ejercicio que hicimos acá, ¿sí? El desplazamiento va hacia allá, pero mire que la fuerza es diagonal, ¿sí? La fuerza es diagonal. Entonces, ahí nos toca aplicar el coseno, aunque eso es muy raro, ¿sí? Es muy raro que lleguemos a hacer eso, que estemos aplicando el coseno del ángulo, ¿sí? Es muy raro que lleguemos a hacer esa parte de aplicación del coseno. Casi siempre el coseno que se trabaja es el coseno cero. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, la fuerza que yo le estoy aplicando va en el mismo sentido que el desplazamiento. ¿Listo? Va en el mismo sentido. ¿Listo? Entonces aquí lo que nosotros, por eso trabajamos con el coseno. Pero si nosotros miramos acá como, por ejemplo,
yo tengo esta botella de agua, ¿sí? Y voy a hacer el trabajo de ¿qué? De desplazarlo. Entonces yo voy a aplicar una fuerza hacia allá, ¿bien? Mismo desplazamiento. Voy a aplicar una fuerza hacia allá, voy con el mismo desplazamiento. Una fuerza hacia allá, una fuerza hacia arriba. Si ve que voy en el mismo sentido del desplazamiento, por lo tanto, fuerza y desplazamiento, los dos son paralelos. Van en el mismo sentido, son paralelos. Entonces, ya recuerdan que paralelo es esta forma, ¿sí? Hacia allá va el desplazamiento y hacia allá va la fuerza. Entonces, pues al trabajarlo con el coseno del ángulo, en este caso, ¿cuál sería el ángulo del desplazamiento? El ángulo sería 0 grados. ¿Y coseno de 0 cuánto vale? 1. Y 1 por el coseno y por la fuerza, pues da fuerza por distancia. ¿Listo? Eso es todo. Ahora, con respecto al dibujo, claro, si yo miro acá, ¿sí? La fuerza que está aplicando la persona, hay un ángulo pequeñito, es un ángulo muy pequeñito, pero está ejerciendo una fuerza, está en un ángulo, ¿cierto? Por eso aplicamos el coseno, ¿listo? Por eso estamos aplicando el coseno. Entonces, pero sin embargo, la fuerza sigue siendo, la ecuación sigue siendo fuerza por distancia. Ahora, una cosa importante que yo no coloqué ahí, las unidades. Resulta que las unidades acá, fuerza, ya sabemos que es unidad de Newton, ¿cierto? Y desplazamiento debe estar en unidades de metros. Surge una nueva unidad, el Joule, o más conocido como el Julio. ¿Listo? Más conocido en los bajos mundos como el Julio. ¿Listo? Entonces, es una nueva unidad que existe, el Joule. ¿Ok? Newton por metro. El Joule me va a expresar para el término de trabajo y el término de energía. ¿Listo? Pilas con esos términos. ¿Ok? Listo. Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo de cómo aplicamos esta formulita que sacamos acá. Entonces miremos acá esto es de energía. Listo, miremos aquí. Ok, miremos aquí. Dice, bueno, dice, un obrero empuja una caja, por una rampa inclinada de 30 grados, que tiene 10 metros de altura. Si la fuerza que hace es de 60 newtons y la aplica paralela, ojo lo que dice aquí, paralela al plano inclinado, ¿cuánto trabajo realiza el obrero para llevar la caja desde la base hasta la parte más alta de la rampa? Entonces, ojo, paralela, cosa importante ahí. ¿Listo? Esto es importante. Entonces, miren, esta es mi rampa. ¿Listo? Esta es la caja. Esta es la persona que está subiendo la caja, ¿cierto? Me dice que tiene un ángulo alfa que es de 30 grados. Me dice que esta altura de la rampa, esta altura que tiene la rampa es de 10 metros de altura y me dice que la fuerza que le está aplicando a la caja es de 60 newtons. Es de 60 newtons. Me preguntan cuál es el trabajo realizado por esa persona. ¿Listo? La fuerza aplicada, ¿cómo va? Hacia allá, ¿cierto? En ese sentido va la fuerza. Y mire que es paralelo a la superficie. Como ambos son paralelos, ¿cuál es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? Pues un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Entonces, sencillamente, ¿qué yo hago acá? Pues entonces yo voy a decir que el trabajo realizado por la persona va a ser igual a ¿qué? A la fuerza aplicada que le está haciendo sobre la caja
multiplicado la distancia, es decir, hasta dónde va a llegar con esa caja. Entonces yo voy a decir que el trabajo realizado va a ser igual a ¿qué? A los 60 newtons, perdón, los 60 newtons, multiplicado por los 10 metros de altura que tiene la rampa. Por lo tanto, el trabajo realizado por la persona es de ¿cuánto? 60 joules. Y eso es todo el ejercicio. Preguntas, dudas e inquietudes. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Creo que esta parte es sencilla, ¿cierto? Fácil, sencillo, ¿sí o no? Trabajo. Sencillísimo la parte de trabajo. Listo. Vamos a mirar entonces ahora lo que es el término de energía. ¿Listo? Ok, ya está claro trabajo. Ahora vamos a mirar lo que es la energía. Dice, la energía. Los conceptos de energía y trabajo están íntimamente ligados. ¿Sí? Si hay uno, hay el otro. Lo mismo que decíamos de la velocidad y la aceleración. Si hay velocidad, hay aceleración. Si no hay velocidad, no hay aceleración. Pasa lo mismo aquí. Si hay trabajo, hay energía. Si no hay energía, no hay trabajo. ¿Listo? Pero siempre hay energía. ¿Listo? Pilas. Entonces, el trabajo está, bueno, íntimamente ligados. Cuando se realiza un trabajo sobre un cuerpo, se le ha transferido una cierta cantidad de energía que se manifiesta en el movimiento de dicho cuerpo. Se trata de energía asociada al movimiento, por lo que se habla de energía cinética. Ahora, cuando un cuerpo está en capacidad de realizar un trabajo, cuenta con una cierta cantidad de energía. A esta posibilidad se le denomina energía potencial. Ya vamos a identificar cuál es cuál. ¿Listo? Pero primero, antes de energía. Entonces ya saben que la energía está asociada mucho con el trabajo. O sea que yo puedo calcular la energía por medio del trabajo y el trabajo por medio de la energía. ¿Listo? Cualquiera de las dos la puedo hacer. Ahora, yo a ustedes les mandé una tarea que decía sobre las transformaciones de la energía. ¿Sí? Resulta que existen dos tipos de energía, que son las básicas para nosotros, que es la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética, como dice ahí, está relacionada con el movimiento del objeto. ¿Sí? Si yo me muevo, tengo energía cinética. Si estoy aquí quieta, pues en este momento tengo energía potencial. ¿Listo? O sea que la energía potencial se relaciona a la energía del reposo y la energía cinética se relaciona a la energía de movimiento. Tengo que tener muy en claro esos dos tipos de energía. Muy en claro esos dos tipos de energía que existen y cómo se calculan, que eso ahorita vamos a mirar. ¿Listo? Ahora, en el caso del ejercicio, de la pregunta que yo les hice, que me describiera cuáles eran las transformaciones de energía desde la hidroeléctrica hasta mi casa, sencillamente era esto. Primero, para yo antes de producir la energía eléctrica por medio del agua, que así se llama, por eso se llama hidroeléctrica, energía producida por el agua, ¿qué es lo que tengo que tener primero? Primero debo tener un lugar donde hay una poceta de agua. Eso se llama embalse. ¿Listo? Está ese embalse con agua. Yo la tengo ahí quietica, ¿sí? Está ahí guardadita, está ahí quietica. Por lo tanto, como ya dije, energía de reposo, energía potencial. Entonces ya tenemos la primera energía potencial, porque el objeto está quieto, que es el agua. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos es la primera energía potencial. ¿Listo? Abro una compuerta para que empiece a salir esa agua. ¿Sí? Entonces, ahí se me está transformando la energía. De energía potencial, ahora es energía de movimiento, energía cinética. Comienza a moverse esa agua. Pero esa agua no se desplaza horizontal, es caída libre. ¿Sí? Cae esa agua. ¿Listo?
Entonces, al caer esa agua, va a entrar por un lugar, la tienen dirigida a que ingrese con fuerza a un tubo y que ese tubo cada vez se va reduciendo el tamaño hasta que queda una perforación más o menos así, un poquito más pequeña, para que salga con fuerza esa agua y esa fuerza con que sale esa agua va a mover una rueda grande, que esa rueda se llama la rueda Pelton, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa en este momento? Tengo esa rueda y esa rueda está conectada a un rotor y ese rotor está conectado a un imán, ¿sí? A un imán, pero no un imán así chiquito, un imán grandísimo. Y ese imán se encuentra como en un salón, una habitación. No es pequeña, es grande también la habitación. Dentro de esa habitación, en las paredes y en el techo, tienen una cosa que se llama bobinas. Bobina es una cosa, un enrollamiento de alambre de cobre. Es un enrollamiento de alambre de cobre. ¿Listo? Y las colocan en las paredes y en el techo del cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Sale el agua por ese inyector con fuerza, ¿sí? Con fuerza. Ustedes saben que cuando yo tengo un tubo grande y reduzco el tubo para el tamaño de salida, ustedes saben que en eso empieza a salir con fuerza. ¿Listo? Profe, ¿el agua ya habría pasado por las turbinas? Para allá voy, es que para allá voy en este momento, ¿sí? Ah, Entonces, ok. estaba diciendo, bueno, ok, entonces voy de que caiga el agua, pasa por ese inyector y ese inyector golpea, hace que golpee el agua a la rueda, que es que eso tienes como unas especies de cucharitas que hace que empiece a girar. Cuando gira esa rueda, hace que gire el rotor, ¿sí? Lo que tú me estabas preguntando, hace que gire el rotor. Y cuando gira ese rotor, hace que gire el imán, comienza a girar el imán. Y al girar el imán, el campo magnético que tiene comienza a moverse y las bobinas empiezan a absorber esa energía magnética. Entonces, mire, empezamos con energía potencial, seguimos con energía cinética, ¿sí? Con el movimiento del agua, con el movimiento de la rueda, con el movimiento del rotor, con el movimiento del imán. Esa se transforma, entonces ahí pasamos a una energía magnética. Magnética, ¿sí? Entonces, de energía Profe, cinética ¿la pasamos, magnética es la misma que la mecánica? no, no porque la energía magnética es la energía que tienen los imanes, es la del imán, ¿sí? Sino que por el movimiento, esa energía comienza a moverse, ¿sí? A moverse, a irse a los lados de la caja, del cuarto, y entonces por eso ahí inmediatamente la bobina empieza a absorber. Entonces eso es como si yo tuviera, entonces yo tengo el imán acá, este es mi imán, ¿cierto? Y a su alrededor tiene energía magnética. Cuando yo empiezo a mover ese imán, ¿cierto? A mover ese imán, esta energía comienza a moverse, a desplazarse por la caja, ¿sí? Y en ese desplazamiento, entonces, en ese cuarto que hay ahí, que está envuelto de solo bobinas, digamos que todas estas son las bobinas, esas bobinas empiezan a absorber esta energía magnética, ¿sí? ¿Y qué hacen con eso? Al absorberla, empieza a transformarla en energía eléctrica. Ahí se transforma en energía eléctrica. Esa energía eléctrica es grandísima. Eso no es pequeñito, eso es grande esa energía eléctrica que se produce por el movimiento de ese imán. Como es que ese imán no es pequeño, recuerda que ese imán no es pequeño, es un imán grande, ¿listo? Eso es grande, eso es como de pronto, como en este cuarto que yo me encuentro, es como así, es permanente, así está el imán dentro de un cuarto como este, entonces es grande. Entonces, pues, como tiene que empezar a girar, pues el cuarto tampoco puede ser pequeño, ¿listo? Entonces ahí ya empezamos a tener energía eléctrica. Entonces, ¿qué hacen? La energía eléctrica, como la necesitan desplazar desde donde está la hidroeléctrica, nosotros aquí cerca tenemos dos hidroeléctricas que quedan en la mesa. Esa hidroeléctrica una se llama hidroeléctrica del Guavio, perdón,
energía, tengo enredada la lengua, se llama hidroeléctrica de Darío Gómez y la hidroeléctrica de La Huaca. Se llaman esas dos hidroeléctricas. No son muy grandes, son pequeñas, ¿sí? Pero producen energía, por lo menos producen energía para el lugar que es ahí en la mesa y alcanzan a mandar algo para acá, para Bogotá. ¿Listo? La otra hidroeléctrica que yo conozco es la hidroeléctrica del Guavio. Yo fui hasta allá, hasta esa hidroeléctrica. ¿Sí? Ahora se me perdió el mouse. Sí, se me perdió el mouse. Entonces, yo fui a la hidroeléctrica del Guavio, muy bacano. Es un lugar muy chévere. ¿Sí? Entonces, ese lugar es muy grande. Ese lugar es grandísimo. Entonces, ver eso es una cosa súper espectacular. Así, sí, señor, así más o menos, sí, señora, así funciona más o menos también Hidroituango, me enreda la lengua, Hidroituango, sí, la misma situación, es lo mismo que hace en ese caso. Lo que pasa es que hay otra que se llama termoeléctrica. La termoeléctrica eh, trabaja con el calor, trabaja con el carbón. Aquí en Colombia tenemos todavía una termoeléctrica, que esa termoeléctrica queda es en Paipa, en Paipa. Y esa termoeléctrica, a diferencia de la hidroeléctrica, no trabaja con agua, sino trabaja con el calor, con el vapor que emite cuando se calienta el carbón. Bueno, chicos, ahorita se me va a desconectar, quedan 9 minutos. Entonces, tan pronto se desconecte, vuelven y nuevamente nos conectamos para continuar con el tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen en la termoeléctrica? Queman el carbón común y corriente, comienzan a quemar el carbón común y corriente, y lo que hacen es pasar agua en menor cantidad que lo que pasa en la hidroeléctrica y comienzan a calentarla para que se vuelva vapor. ¿Sí? Y al volverse vapor, entonces ahí generan lo que es lo que conocemos como los barcos de vapor, entonces comienzan a producir esa energía calórica que es bastante fuerte y empiezan nuevamente también, continúan ya con el giro del imán y ahí ya producen la energía. Entonces, la termoeléctrica es con energía de calor, la hidroeléctrica con energía de agua. La otra, pues, es las que producen por energía nuclear, que ya es en el caso allá de Corea, de China, bueno, China no tanto, Corea, Japón, que son las que tienen producción de energía por energía nuclear, pero eso ya es con la fusión de unos elementos químicos que ya eso es mucho más fuerte y mucho más peligroso que la misma termoeléctrica y la misma hidroeléctrica. Lo que pasa es que las termoeléctricas se han venido acabando, es porque sencillamente pues uno tiene que explotar la tierra para poder sacar el carbón y dos, la contaminación que se produce por la quema del carbón. ¿Sí? Y fuera de eso, de hacer la quema del carbón, en esa quema del carbón también está contaminando el agua. Entonces, por eso se han venido acabando las termoeléctricas, por esa razón, porque generan mucha contaminación ambiental. En cambio, en la parte de las hidroeléctricas, es con el misma agua y la agua que tenemos ahí es agua recogida de lluvias, agua de los ríos, ¿cierto? Que vienen en el transcurso de su recorrido. Entonces, y tampoco pues impiden mucho el recorrido de su río, entonces simplemente desvían un poquito, pero sin embargo siguen con el cauce, mantienen el cauce. Entonces, Profe, y si eso suena, digamos, tan bueno, porque mataron tanta gente en Hidroituango para poder construirla. Y digamos, hablando tú diciendo de otros países, acá en Colombia, que ya veía en Señal Colombia, sí. un carro que se llama Eolo y funciona con energía eólica. Esa es otra, la energía eólica. La energía eólica, sí, también es producida igual, pero con el viento. Hay unos países que trabajan con energía eólica, pero ¿por qué? Porque tienen buenos recorridos en sus vientos, ¿sí?
Aquí en Colombia pues también podemos tener energía eólica, pero es que hay veces que se tiene hartos vientos, hay meses que se tienen harto viento, como hay meses que no se tienen casi viento, ¿sí? Entonces, pero también puede ser energía eólica, sí señora, que es del aire. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente son esos molinos grandísimos en la cual hacen que gire esas ruedas grandísimas que tienen y lo que hacen lo mismo, conectan con imanes para que vayan girando y en ese giro producen energía eléctrica, ¿sí? Entonces, energía eléctrica la podemos tener por energía de agua, por el calor, por la fusión nuclear y por la parte eólica, ¿sí? La parte del aire. ¿Listo? Lo que pasa es que es así casi no, es muy poquitos lugares donde se tienen eso, porque es que los recorridos de los vientos varían mucho. Entonces, pues, hay lugares que sí tenemos mucho viento, hay lugares que no tenemos mucho viento. Caso Colombia, pues aquí es un mes al año que se produce esa gran cantidad de vientos, que es el mes de agosto. A veces está entre julio, agosto y un poco septiembre, pero del resto, mire que aquí casi no hacen vientos. En Bogotá casi no hay vientos. Entonces, pues no hay mucho viento, entonces por eso no se genera energía eólica. ¿Listo? Ahora, llegamos a la energía eléctrica. Otra cosa que hay transformación de energía aquí. Listo, yo tengo en mi casa energía eléctrica, me llega la energía eléctrica. Yo oprimo el switch para activar el bombillo y mire que esa energía eléctrica se convierte en energía, o se transforma más bien, se transforma ahora a energía lumínica. Ilumina mi lugar, ilumina en el lugar donde yo estoy. Entonces ahora se convierte en energía lumínica. Mire, otra transformación de la energía, de eléctrica a lumínica. Y de esa energía lumínica produzco también energía calórica. Si yo paso la mano, pongo la mano donde está el bombillo, voy a sentir calor. ¿Sí o no? Siento calor. O ahí cerquita, siento calor. Entonces, miren las transformaciones de energía. Energía potencial, energía cinética, energía magnética, energía eléctrica, lumínica, que no la coloque ahí, y energía calórica. Mire todas las transformaciones que tienen esas energías. ¿Listo? ¿Qué me mandaste? Ah, energía solar. Bueno, también, y esa es energía calórica, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, ahí toca hacer unas especies de transformaciones no, de elementos que me permita a mí, eh, no, poder absorber esa energía y poderla transformar. Por eso utilizan, ¿qué? Por eso utilizan ¿qué? ¿Cómo es que se llaman? Tiene una palabra. Eso utilizan los paneles ¿Paneles? solares. Los paneles solares, sí señora. Los paneles Creo que solares. digamos esa energía que utilizan también con las ondas del sonido. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, las ondas sonoras, sí, las ondas sonoras también. Dime, porque tú me mandaste algo aquí, me toca esperar que Es abro. que esa foto que te mandé es del carro que funciona con energía eólica en Colombia. Listo, espera un momentico que abra, es que se me demora mucho para abrir una imagen. Listo, sí. Ah, bueno, sí, son los nuevos vehículos que están sacando. Uy, ese vehículo está bacanísimo. Está chévere. Sí, ahorita están sacando vehículos ya con energía, por eso son lo que le llaman energías alternativas, ¿sí? Que son unos tipos de energía que tratan de no contaminar el ambiente, como pasa con el ACPM, con la parte del combustible fósil, lo que le llaman combustible fósil, que el combustible fósil tiene que quemarse para poder que se convierta esa energía, puede hacer que se mueva el vehículo y al ser esa quema, esa combustión que hace dentro del motor, hace que bote unos gases. Y esos gases son los que están contaminando nuestro medio ambiente, ¿sí? Contaminan nuestro aire, dañan la capa de ozono y entonces, ¿qué es lo que genera? Que se infiltren esa energía solar sea ya más directo y nos afecte a nosotros en nuestra piel.
¿sí? Nos afecte ya directamente a nosotros, a nuestros cuerpos. Entonces, por eso, esa es la pelea que se quiere quitar el quema de ese combustible fósil y hacerlo más renovable, que sería la parte de la electricidad, ¿sí? Exacto, el CO2, el dióxido de carbono. Sí, señora, la quema de ese dióxido de carbono, eso es lo que está dañando la capa de ozono y nos está lastimando a nosotros, ¿sí? A nosotros nuestro protector de esos rayos solares que están ingresando a la Tierra es nuestra capa de ozono, por eso nosotros no nos quemamos, nos bronceamos un poquito, ¿cierto? Pero no nos afecta la piel. Resulta que ahora sí nos está afectando mucho la piel, es porque ya esos rayos solares están ingresando directamente, no están filtrados por la capa de ozono y nos está afectando a nosotros. Por eso la gente ahora está empezando, algunas personas ya están empezando a tener lo que se llama cáncer de piel, ¿sí? Porque están mucho tiempo expuestos al sol, no tienen una protección en la piel y se está dañando la piel en este momento. ¿Listo? Ok. Profe, pero digamos, el petróleo también se va a acabar dentro de unos años, ¿no? Eso afectaría la producción de energía. Sí, sí, eso también tenemos ahí dificultad porque no solamente pues sí, porque es que nosotros desafortunadamente, nosotros dependemos mucho de la energía que nos produce el combustible fósil. Hablando entonces de las energías y los tipos de energías renovables y todo para poder captar lo que es la parte de energía, y esto hace parte también de la física, de el hablar lo que son los tipos de energía y cómo nos están afectando a nosotros a nivel de seres humanos, ¿cierto? A nivel de la naturaleza, cómo se está afectando esos cambios que estamos teniendo con la energía, que cuánto daño nos están haciendo, de mirar nuevas energías que pueden ser de la misma naturaleza, pero que no la afectan, ¿cierto? Entonces, pues, para poder tener en claro lo que es el término energía. ¿Listo? Vamos a continuar con nuestro tema. Y pues en parte era lo que yo les había mandado de tarea. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, vamos a dejar hasta ahí de la parte que hablábamos ahorita en la discusión que teníamos con la energía y vamos a continuar con nuestro tema de acá de la clase. Ok, entonces ya la básico tenemos dos tipos de energía, que es la energía cinética y la energía potencial. Vamos a mirar qué es la energía cinética. Me dice que la energía cinética es todo cuerpo en movimiento que puede transmitir movilidad a otro cuerpo que se encuentra en reposo, es decir, que puede realizar una transferencia de energía y de este modo efectuar un trabajo. Imagine un cuerpo de masa m cuya velocidad inicial es cero, está quieto, al que se le aplica una fuerza neta, fuerza constante, ¿listo? Dirigida en el mismo sentido del movimiento, ¿sí? Por la acción de dicha fuerza, el objeto se somete a una aceleración y la velocidad del cuerpo aumenta. ¿Recuerdan lo que yo les decía de las bolas de billar? Yo llego, golpeo una bola, la bola se desplaza, al desplazarse tiene una fuerza, tiene una energía, está teniendo un trabajo, llega donde está la otra bola, choca con la otra bola y las dos se desplazan. Entonces, la que tiene la velocidad, con la que viene con velocidad, choca a la otra y la saca de su reposo para ponerlo en movimiento, ¿sí? Y entonces la otra bola adquiere aceleración, adquiere velocidad, se transforma su energía, transforma de una energía potencial a una energía cinética. ¿Listo? ¿Ustedes recuerdan el laboratorio que yo les mandé a hacer del patinador? Pues precisamente es eso, es ver las transformaciones de la energía. Claro, ahí tenemos dos tipos de energía nomás, que es la energía cinética y energía potencial. ¿En qué momento tenemos energía cinética? ¿En qué momento tenemos energía potencial? La energía cinética siempre asócienla con el movimiento. Si el objeto está en movimiento, tiene energía cinética. Si el objeto está en reposo, tiene energía potencial. ¿Listo?
Entonces, por lo tanto, el trabajo neto realizado por la fuerza es el peso, la fuerza neta por la distancia, por el coseno, va a ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? Masa por aceleración, segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque está en movimiento, no está quieta. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, pues ese trabajo, que es la fuerza por la distancia, por el coseno, pues aquí, bueno, esto no era fuerza, esto era aquí, ay, me equivoqué, aquí era fuerza. Fuerza por el, la corrijo, bueno, colocamos la F mayúscula, dejémosla así, chiquitica, no importa. Eso, para que se entienda mejor. Es fuerza, que es la misma fuerza neta, por el coseno del ángulo, va a ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? Ojo, coseno de cero. Coseno de cero, ¿cuánto vale? 1. Entonces, 1 por la fuerza, pues la fuerza. ¿Listo? Entonces, la fuerza va a ser igual a ¿qué? A masa por aceleración por la distancia. ¿Listo? Y ya sabemos que al trabajar la aceleración y la distancia, estamos hablando de velocidad. ¿Listo? Estamos hablando de velocidad. ¿Listo? Entonces, a partir de esta ecuación, se obtiene la expresión que representa la energía cinética, tal como se muestra a continuación. Entonces, la energía cinética va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Listo? Ese es el valor de la energía cinética. Con esto, la expresión de trabajo neto toma la forma de la energía cinética menos la energía cinética inicial. ¿Sí? Entonces, si él está con la energía cinética inicial de 0 y luego se pasa a otra energía, pues entonces el trabajo neto va a ser la energía cinética que lleve en ese momento el objeto. ¿Listo? La energía cinética que lleve en ese momento el objeto. Esta relación se conoce como el teorema de trabajo y energía cinética, ¿no? Trabajo y energía cinética, que se puede enunciar así. El trabajo neto realizado por la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual al cambio de energía cinética, es decir, a la diferencia entre energía cinética final y energía cinética inicial. Ojo, cuando yo hablo de esto, ustedes recuerdan que hablábamos de la sumatoria de fuerzas, era igual a pues la sumatoria, pues mismo dice, sumatoria. Entonces estábamos sumando las fuerzas, ¿cierto? Las fuerzas que habían tanto en el eje X como en el eje Y, ¿cierto? Entonces, por eso era la suma. Pero aquí, como es el neto, la parte neta, pues sí ya es la parte de la diferencia entre esas energías. ¿Listo? O que con las fuerzas es sumatoria con la parte de averiguar cuál es el trabajo neto o la energía neta o mecánica, es la resta de las dos energías, de los dos, en el caso del trabajo, pues el trabajo, el resto de los dos trabajos, o en el caso de la energía, la resta de las energías. ¿Listo? Ojo con eso, ojo con esa parte. Energía potencial, y ya miramos esa gráfica. Cuando un cuerpo cuando un cuerpo cae, su peso, realiza trabajo sobre el objeto. Ya saben, ustedes se acuerdan que cuando yo tengo un objeto, lo dejo caer, ¿qué es lo que hace que caiga? El peso del objeto. La realización de un trabajo está asociada siempre con la energía. Entonces, se puede asociar una cierta cantidad de energía a un cuerpo que está a determinada altura con respecto al suelo. Tengo este objeto, está bajo mi suelo. Hay una altura, mire, y está quieto, hay una altura con respecto a la superficie de la Tierra, digamos superficie de la Tierra, entonces hay una altura, pues ahí la gravedad está ejerciendo fuerza, ¿sí o no? Hacia abajo, está ejerciendo fuerza hacia abajo. Entonces, pero como está quieto, hay una energía que se está produciendo por esa altura sobre el objeto. ¿Listo? A la energía de un cuerpo que está sometida por la fuerza ejercida por el peso,
es decir, a un cuerpo que se encuentra bajo la acción de la fuerza de gravedad. Se le llama energía potencial. Ojo, en el caso de la energía potencial, hay que mirar con respecto a qué estamos mirando la energía potencial, porque hay energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Eso lo vamos a ver cuando estemos ya viendo movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces, energía potencial gravitacional. ¿Por qué se llama energía potencial gravitacional? Porque el objeto está siendo afectado por la gravedad. ¿Listo? ¿Claro? Ok. La fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso W, ya eso lo conocemos, que además de ser constante, tiene el mismo sentido del desplazamiento, hacia abajo. ¿Listo? Por lo tanto, el trabajo realizado por el peso es trabajo igual a fuerza por el desplazamiento por el coseno. Por lo tanto, la fuerza es el peso por el coseno por el desplazamiento, igual a masa por gravedad. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si yo paso este desplazamiento al otro lado, entonces a partir de esta ecuación se obtiene la expresión para energía potencial, que es P, como energía potencial igual a masa por gravedad por altura. ¿Listo? Y la expresión de trabajo realizado es energía potencial 1 menos energía potencial 2. Ya miramos a qué nos referimos con esos dos tipos de energía potencial. El laboratorio que yo les mandé a hacer era algo similar a esto. Algo similar a eso, ¿sí? Que era ver las transformaciones de energía. Entonces, vamos a entender aquí cómo es la transformación de energía. En este caso, cuando yo tengo las dos energías, energía potencial y energía cinética, ambas son inversas. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo energía potencial máxima, pero mi energía cinética, ¿cuánto es? Mínima, 0. ¿Sí? Porque no está en movimiento. En cambio, esta sí se me queda máxima. Cuando yo empiezo a mover el patinador, que empieza a bajar por la rampa, la energía cinética empieza a aumentar y la energía potencial empieza a disminuir. ¿Sí? Hasta que llega a este punto. Cuando llega a este punto, ay, moví lo que no era. Cuando llega a este punto, mi energía cinética se me vuelve máxima y la potencial mínima, 0, ¿sí? Cuando empieza a subir ahora, entonces, ¿qué pasa? La energía cinética empieza a disminuir y la potencial aumenta. Y así se la pasan por todo el recorrido. Una aumenta, la otra disminuye. Una aumenta, la otra disminuye. Una aumenta, la otra disminuye. Eso era lo que ustedes tenían que hacer en el laboratorio. Era ver esa gráfica. ¿Cómo, en qué momento aumenta una y disminuye la otra? Aumenta una y disminuye la otra. ¿Sí? Era esto. No más, era identificar eso. ¿Cómo identificarlo? ¿Qué pasa si yo le aumento su masa? ¿Qué pasa si yo le aumento su fricción? ¿Qué pasa si le disminuyo la masa? ¿Qué pasa si yo le disminuyo la fricción? ¿Qué pasa con el objeto que si yo le cambio la forma de la rampa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Eso era lo que tenían que hacer de laboratorio. No tenían que hacer nada más. ¿Sí? Era identificar. Solo era identificar. ¿Listo? Entonces ya tenemos los tipos de energía. Entonces ya sabemos que si nosotros miramos acá, si nosotros miramos aquí con respecto a la gráfica, tenemos que una energía total o neta, cualquiera de las dos palabras es la misma, va a ser igual a ¿qué? A la energía potencial más la energía cinética, para hacer la parte sumatoria de fuerzas y para encontrar el equilibrio. ¿Sí? Encontrar el equilibrio. ¿Listo? Entonces, esas dos fuerzas, esas dos energías, perdón, todo depende cómo esté
moviéndose el objeto, ¿sí? Acá arriba tenemos, entonces estamos diciendo que teníamos una energía potencial máxima y una energía cinética mínima, ¿sí? Acá abajo tenemos una energía potencial mínima y aquí una energía cinética máxima. Acá arriba, entonces, pasa lo inverso a lo que pasa en este paso. Entonces, energía potencial máxima y una energía cinética mínima, ¿sí? Lo de aquí es lo mismo que acá, porque se la pasa en ese bucle. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Sí? Y de ahí no pasa. ¿Listo? Eso era lo que necesitaba del laboratorio. No más, era esa identificación. Y que entendieran ustedes qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Que entendiera qué es lo que pasa. Ok. Entonces, miremos. Ah, bueno. Ahora, conservación de la energía. ¿Sí? Era lo que ya Deli me estaba preguntando hace un rato. La conservación de la energía, se llama. Conservación de la energía. ¿Qué quiere decir conservación de la energía? Dice, de acuerdo con el teorema de trabajo de energía cinética, el trabajo realizado por el peso, que en este caso es la fuerza neta que actúa sobre el peso en movimiento, sobre el cuerpo en movimiento, está dado por trabajo igual a la energía cinética menos la energía cinética inicial. Energía cinética menos la energía cinética inicial. ¿Listo? Hola, Millota. Ay, ahora quién está haciendo eso. Listo. Ahora, por otra parte, el trabajo realizado por el peso en reposo está dado por la energía potencial inicial menos la energía potencial, ¿sí? Menos la energía potencial. Con las dos expresiones proporcionan, perdón, el trabajo realizado por el peso. Aló. Se tiene que la energía cinética menos la energía cinética inicial va a ser igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a organizar mis dos energías, es decir, voy a decir que el trabajo neto, perdón, voy a colocarlo en negrito para que sea mejor. El trabajo neto, ¿cierto? Neto va a ser igual a ¿qué? Al trabajo inicial más el trabajo final. ¿Sí? Perdón un segundito que me están haciendo una pregunta por acá. Ay, ya se lo apagué. Ya se lo apagué, tranquilo. ¿Listo? Inicial menos más el final. ¿Listo? Perdón, menos el final, discúlpeme. Menos el final, porque aquí de verdad que en esta es diferencia, discúlpeme. No estamos haciendo sumatorias, sino diferencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir el trabajo inicial? Entonces, si yo empiezo a organizar mis energías, entonces voy a colocar aquí que mi trabajo inicial va a ser igual a ¿qué? A todas las energías iniciales. Entonces sería la energía inicial cinética más la energía potencial inicial. ¿Sí? Perdón, me picó. Listo. Bien, vuelvo a repetir. Espérenme que es que aquí esta parte me quedó muy encima. Yo me vuelvo y otra vez les escribo acá. Entonces, mi trabajo neto, que es la conservación, ¿sí? Es la conservación. Eso es lo que se llama conservar. Va a ser igual a ¿qué? Al trabajo inicial menos el trabajo final. ¿Qué es el trabajo inicial? Pues cojo y organizo mis energías. Mi energía cinética inicial
más la energía potencial inicial, ¿cierto? Y el trabajo final va a ser igual a ¿qué? A la energía cinética final más la energía potencial final. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Recordemos que el trabajo está relacionado con la energía, ¿no? Entonces, aquí tenemos que relacionar ambas. Aquí tenemos que relacionar ambas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, las energías iniciales van a ser igual a las energías finales. Ahí, eso es lo que nosotros llamamos conservación de la energía. ¿Sí? Eso es una conservación de la energía. Que tanto lo inicial como lo final se mantienen. ¿Listo? Se mantienen. ¿Listo? Eso es una conservación. Por eso estoy demostrando que existen, que, mejor dicho, así yo esté quieta, así yo esté en movimiento, va a haber energía. ¿Sí? Conservación de la energía. ¿Listo? Bueno, esto no es tanto que, esto es la parte teórica, todo esto es parte teórica, no se preocupen tanto, que aquí no, pues aquí vamos a pronto a trabajar algo de conservación, pero solamente vamos a hacer de pronto unas restas así, son los restos de energías, ¿listo? Pero no va a ser trabajado tanto como esa forma, ¿listo? Bueno, digamos acá y vamos a mirar el ejercicio que nos dice. Les dice, como en la deducción de la igualdad, la única fuerza que actúa sobre el peso del cuerpo es el peso, se enuncia el principio de conservación de la energía mecánica en los siguientes términos. La energía mecánica de un cuerpo permanece constante en un proceso siempre que la fuerza que actúa sobre el cuerpo sea conservativa. ¿Listo? Siempre que se mantenga, debe ser conservativa. O sea, siempre debe existir energía, sea la que sea, siempre debe haber energía. ¿Listo? Bueno, vamos a ver este ejercicio hermoso, precioso, divino, que tiene varias partes para que me entiendan. ¿Listo? Dice, un jugador de hockey sobre hielo lanza un disco de 200 gramos. Eso se llama pot. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos pot. Ojo, está en gramos. Gramos, debemos pasarlo a kilogramos. Pasándolo a kilogramos nos da 0.2 kilogramos. ¿Listo? Con una velocidad de 10 metros por segundo. Si después de recorrer 25 metros, la velocidad del disco disminuye en un 10%, calcule. Ojo cómo baja la velocidad. ¿Listo? Calcule el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento. Ya vamos a ver cómo se cuenta el coeficiente. El tiempo que transcurre desde el lanzamiento del disco hasta que éste se detiene por la acción del rozamiento. La distancia recorrida por el disco desde el lanzamiento hasta que se detiene. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Dice, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento? Ok, vamos a mirar una cosa aquí importante. Digamos que este es el pot. ¿Listo? Está la superficie. ¿Qué fuerzas hay sobre él? Peso, fuerza normal, la fuerza aplicada para que se mueva y la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Listo? Ojo con esa gráfica. Ojo con esa gráfica. ¿Listo? Ya sé que la masa del objeto, entonces dice que es de 200 gramos, como lo paso a kilogramos, 0.2 kilogramos. Tiene una velocidad que es de 10 metros sobre segundo. ¿Listo? Y recorre una distancia de 25 metros. ¿Listo? Me dice, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento? ¿Cómo se me olvidó acá?
¿Cuál es la fuerza de rozamiento? El trabajo por la fuerza de rozamiento. Ojo, aunque aquí el objeto, recuerden, ángulo de 180 grados. El movimiento va para allá, pues el rozamiento va hacia allá, forma un ángulo de 180 grados. Entonces, el trabajo realizado, ¿sí? Entonces miren lo que nos dicen acá, antes de seguir acá. Dice, la fuerza que actúa sobre el disco son el peso, miren, la fuerza de rozamiento, mire, la fuerza normal, y claro, está la aplicada, que es la que hace que se empuje y se mueva el poto, ¿cierto? Entonces, dado que ni el peso ni la fuerza normal realizan trabajo, puesto que son perpendiculares al desplazamiento. ¿Recuerdan cómo es el dibujo de perpendicular? Mírelo acá, ¿sí? El movimiento va para allá, el desplazamiento va hacia allá. Entonces, mire la fuerza normal cómo va. Ángulo de 90 grados. ¿Y coseno de 90 cuánto vale? 0. Y 0 por el desplazamiento, 0. Por la fuerza, 0. ¿Sí? Entonces, esa es la razón que dice. Por eso dice, dado que el peso ni la fuerza normal realizan trabajos, puesto que son perpendiculares al desplazamiento. ¿Sí bien? Entonces, ahí ya tanto normal como peso, no nos afecta para nada. Fin, saquémoslos de ahí. El trabajo el trabajo de la fuerza de rozamiento coincide con el trabajo neto. Entonces la energía cinética del disco es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, por lo tanto es un medio de 0.2 kilogramos por 10 elevado al cuadrado. Entonces eso me da 10 elevado al cuadrado, me da 100. Multiplicado por 0.2, me da 20. Dividido entre 2, me da 10. Y kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado es el joule. ¿Listo? Es el joule. Esa es la energía cinética inicial cuando arranca a moverse el pot. ¿Listo? Cuando arranca a moverse el pot. Pero hay una cosa que me dice, listo, si después de recorrido 25 metros, la velocidad del disco disminuye en 10%, la velocidad del disco disminuye en un 10%, pues ahora necesito averiguar cuánto me vale la energía cinética en ese punto, cuando empezó a disminuir su velocidad. Entonces le saco el 10% a 10, es 9, ¿cierto? Es 9. Ahora vuelvo a calcular la energía cinética en ese punto, entonces me das 8.1 joules, entonces ya tengo la energía con que arranca, la energía con que va en el punto del 10%. Entonces ahora sí, en consecuencia, el trabajo neto es. Entonces, ¿cuál es el trabajo neto? Pues el trabajo neto es la energía cinética que lleva al 10% menos la energía cinética con que arranca, o sea que eso me da menos 1.9 joules. Es decir, que al recorrer los 25 metros, su trabajo por la fuerza de fricción es de menos 1.9 joules. Negativo. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario a la fuerza aplicada. ¿Sí? Va en sentido contrario a la fuerza aplicada. ¿Cómo se saca el porcentaje? Entonces, el porcentaje son, espérenme un segundito. Entonces, el 10%, vamos a sacarle el 10% a 10, pues el 10 es 10 multiplicado 10, ¿cierto? Que es, bueno, espérenme. Regla de 3. Vamos a hacer regla de 3. Si el 100%, perdón, si el 100% equivale a 10 metros por segundo, entonces el 10% a qué equivaldría la velocidad. Entonces 10
por 10, recuerden que esto es aquí este por este y este por este, ¿cierto? Dividido. Entonces es 10 por 10 dividido 100. Entonces eso es X. Entonces 10 por 10 da 100. Dividido 100, pues esto me da 1. O sea que el porcentaje, el 10% de 10 es 1. Y a 10, entonces ahora el 10 menos 1, eso me da 9. ¿Listo? Para saber cuál es ese porcentaje. ¿Ok? Es eso. ¿Listo? Ok. Ay, ya se los va a desconectar otra vez. ¿Listo? Entonces tan pronto se desconecta, entonces vuelven y se conectan otra vez. ¿Listo? Un segundito. ¿Qué me están preguntando? Así con todos, así no sea el 10%. Sí, así no tengo que sacar el porcentaje, no hay problema. ¿Listo? Pero igual, en este caso nos toca porque nos pide que saquemos un porcentaje. ¿Listo? De lo que lleva el recorrido. ¿Listo? Ok. Listo. Ya tengo las dos energías. Tanto la energía inicial con que arranca como la energía con que lleva ese recorrido. En esos 10, ese 10% de lo que lleva el recorrido. Entonces, ya sabemos que el trabajo neto va a ser la energía cinética, la que lleva en ese momento, menos la energía cinética inicial, entonces eso me da menos 1.9 joules. Ese es el trabajo neto que lleva en el 10% del desplazamiento de ese disco. ¿Listo? Profe, pero ¿por qué lo calculó con en la parte de energía, siendo que pues yo sé que trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto? Pero resulta que en este caso no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque no tengo el valor de la fuerza, solo tengo el valor de la distancia. Entonces puedo trabajar y yo sé que el trabajo está relacionado con la energía, es igual a la energía, pues simplemente, pues yo aquí sí puedo sacar el término de energía. ¿Por qué? Porque tengo masa y tengo velocidad. ¿Sí ven? Tengo masa y tengo velocidad. Entonces puedo calcular el trabajo como la energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuadrado, ¿qué? ¿Profe, lo puedo hacer? Claro, por eso estoy diciendo que el trabajo es igual a la energía. Por eso desde un principio he dicho, trabajo es igual a energía. Entonces puedo calcular el trabajo por los términos de energía y puedo calcular la energía por los términos de trabajo. Se puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces ya sé cuál es el trabajo neto que está ejerciendo ese punto, que lleva ese punto. ¿Cuál es? Conservación de trabajo, conservación de su energía. ¿Listo? Ahora, en el segundo punto me piden cuál es la fuerza, cuál es el coeficiente de fricción. Ok, en el caso del coeficiente de fricción, aquí sí nos cambia una cosa. Resulta que yo a ustedes les expliqué que la fricción era el contacto entre dos superficies, ¿cierto? Pero resulta que lo que no les comenté, no les informé en ese momento, porque pues no lo vi necesario en ese momento, resulta que todos los objetos, madera, todo lo que son sólidos, líquidos, gaseosos, tienen un coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente es una de las propiedades que tiene la materia. Eso es una de las propiedades que tiene la materia. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el coeficiente de rozamiento de la madera, pues ya la podemos saber, buscamos por internet, buscamos la tabla de coeficientes y ahí aparece cuál es el valor del coeficiente. ¿Listo? Eso ya está calculado, eso ya existe, no necesitamos calcularlo. Bueno, en este caso, porque en ese ejercicio no lo pide, lo podemos calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? Entonces, resulta que el coeficiente, para mirar la parte de coeficiente, con la parte de fricción con el coeficiente, sí tiene una fórmula. ¿Listo? El coeficiente, perdón,
En la parte de fricción la podemos calcular, ¿cierto? Como esta fórmula que está acá. Fuerza de rozamiento o fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Esa es su fórmula. Así podemos calcular la fuerza de rozamiento teniendo un coeficiente. Resulta que existen dos tipos de coeficientes. Inclusive, como existen dos tipos de coeficientes, también existen dos tipos de fuerza de rozamiento. Es el coeficiente cinético y el coeficiente estático. Entonces, lo mismo, la fuerza de fricción también le pasa lo mismo. Tiene fuerza de fricción cinética y fuerza de fricción estática. Cuando digo estática, reposo, quieto. ¿Listo? Cinético, pues ya la misma palabra lo dice, movimiento. ¿Listo? Cuando hay movimiento. A veces nosotros tenemos fuerza de fricción, disculpen, fuerza de fricción estática y fuerza de fricción cinética. Es decir, en este momento, como estamos quietos, tenemos fuerza de fricción estática. Cuando ya nos vayamos a mover, entonces ya se nos convierte a fuerza de fricción cinética. ¿Listo? Existen esas dos. Ahora, dice, dice, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? Entonces, ahí sí ya podemos mirar la cuestión de fuerza. ¿Cómo podemos calcular esa fuerza? Solamente tenemos trabajo, tenemos el desplazamiento y tenemos la masa del objeto. La velocidad del objeto. ¿Sí? Tenemos esos datos. Pero resulta que para poder calcular la fuerza, pues tenemos que tener el desplazamiento, la distancia, el recorrido, ¿cierto? Necesitamos tener, ¿qué? La masa y la aceleración, pero es que resulta que tenemos velocidad, solamente tenemos velocidad. Entonces, como ya calculamos el trabajo, pues cojamos por ese lado del trabajo. Entonces me dice que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, por el coseno de 180 grados. ¿Por qué por el coseno? Porque está en sentido contrario al movimiento. Es paralelo, pero está en sentido contrario al movimiento. ¿Y el coseno de 180 cuánto vale? Menos 1. Entonces, menos 1 por la distancia, menos la distancia, por la fuerza de rozamiento, menos la fuerza de rozamiento. Entonces, menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Eso es lo que vale el trabajo. Entonces, la fórmula que tenemos trabajo menos 1,9 joules igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento que son los 25 metros. Despejo la fuerza de rozamiento, entonces voy a decir que la fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A menos 1,9 joules dividido los 25 metros, entonces mi fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A 0,08 newtons. ¿Cómo organizo aquí mis fuerzas? Entonces, aquí me dice que joules, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al newton por el metro. Y me dice que abajo está la unidad del metro. Metro y metro se cancela. ¿Qué unidad me queda? El newton. El newton. ¿Listo? Ya tengo cuánto vale mi fuerza de rozamiento. ¿Listo? Equivale a 0,08 newtons. Pero me dicen cuál es el coeficiente de rozamiento. Entonces me remito nuevamente a esta fórmula. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la fuerza normal. La fuerza normal está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O sea que el coeficiente va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de fricción sobre la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los newtons se cancelan. Ahí, ojo que el coeficiente de rozamiento no tiene unidades. No tiene unidades. Eso téngalo claro. No tienen unidades. Entonces, 0,08 dividido 2 newtons, 2, eso me da 0,04. ¿Sí? Entonces, mi coeficiente de rozamiento que tiene el pot
con respecto a la superficie de la pista de hielo es de 0,04. 0,04. ¿Y qué le iba a decir? Algún tipo de unidad. No, 0,04. Ya, eso es todo. Eso es todo. ¿Listo? Ese es el coeficiente de rozamiento. Ustedes pueden buscar en los libros, pueden buscar en páginas de internet coeficientes de rozamiento y les van a dar los coeficientes de rozamiento sin unidades y fuera de eso les especifican si es cinético o estático. ¿Listo? Si es cinético o estático. ¿Listo? Coeficiente de rozamiento. Ya tengo el punto B, el punto C, perdón. Ah, no, el punto B. ¿Listo? Luego me dice, debo calcular cuál es el tiempo que tarda en hacer ese recorrido, esos 25 metros. ¿Cuánto tiempo gasta en recorrer esos 25 metros? Entonces, ahí ya me cambia la situación. ¿Listo? Ahí ya me cambia la situación. Entonces, ya no necesito esta parte. Ok, permítame, ya borro acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice aquí? Ok, para calcular el tiempo que emplea en detenerse, se debe hallar la aceleración primero. ¿Listo? Debo hallar la aceleración para poder mirar cómo se está desplazando. Dice, ahora, como la fuerza neta es igual a la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Menos 0,08, o sea, que la fuerza aplicada que va hacia allá es la misma fuerza de fricción, se tiene que. Entonces, segunda ley de Newton. Recuerden que la segunda ley de Newton me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ya tengo la fuerza, que es menos 0,08 newtons igual a masa por la aceleración. La masa yo la conozco, que es 0,2 kilogramos. Entonces la masa está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces la aceleración me queda como menos 0,08 newtons dividido la masa, que es 0,2 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto vale? 0,08 dividido 2 me da 0,04 menos 0,04 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es la aceleración que lleva el disco. Esa es la aceleración que lleva el disco. ¿Listo? Ok. Ahora, hasta ahí no he calculado todavía nada. ¿Listo? Hasta ahí no he averiguado todavía el tiempo. Apenas conozco cuál es la aceleración que lleva el disco. ¿Listo? Ahora sí, voy a calcular cuál es la velocidad. ¿Listo? ¿Cuál es el tiempo? Discúlpeme. Voy a calcular cuál es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Permítame, yo borro acá. ¿Qué es lo que yo hago acá? Entonces yo cojo la fórmula en este momento. Voy a coger la fórmula que dice velocidad final menos inicial va a ser igual a aceleración por tiempo, ¿cierto? Donde yo sé que esta velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque cuando llegue a los 25 metros, ahí se va a detener, ahí se detiene. Entonces, por lo tanto, mi velocidad final es cero. La inicial es con la que arrancó los 10 metros por segundo, que es la que me están diciendo. ¿Listo? Y tengo la aceleración, me faltaría el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Voy a despejar el tiempo. La aceleración está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, mi tiempo me queda como menos la velocidad inicial. Este menos no lo puedo sacar, dejar por ahí volando, sobre la aceleración. Entonces, tiempo va a ser igual a menos la velocidad que es 10 metros sobre segundo sobre la aceleración que ¿cuánto fue que nos calculó? Menos 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. Menos por menos, ya me quedó el positivo. O sea, no me va a salir tiempo negativo. Y este metro con este metro a Dios, este segundo con este cuadrado a Dios, ya me quedó en términos de segundos. Y 10 dividido 0,4, 10 dividido 0,4, eso me da 25
Eso me da un tiempo de 25 segundos. Eso fue lo que tardó en detenerse ese disco. Claro cómo calculamos ese tiempo, claro cómo se calculó, o hay alguna duda. ¿Quedó claro, chicos, o no hay ninguna duda? ¿Listo? Sí, profe, quedó claro. Listo. Ok, ya tengo el tiempo. Entonces, ya tengo el trabajo. Ya tengo la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción, perdón. Ya tengo cuánto tiempo tarda en detenerse. ¿Qué me hace falta averiguar? ¿Cuál es la distancia que recorrió? ¿Cuál fue la distancia que recorrió? ¿Listo? Entonces, permítame yo un momentico aquí. Aquí. Listo. Entonces, me dice acá. Ok, miremos esta última partecita. Entonces me dice, para averiguar la distancia, ¿cierto? La distancia recorrida del disco. Entonces ahora sí vamos a trabajar con esta fórmula. ¿Listo? Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ojo, aquí me dice que es negativo. Y aquí estamos hablando de positivo. ¿Por qué negativo? Porque este 0.4, que es la aceleración, es negativa. ¿Listo? Entonces, negativo por positivo me va a dar negativo. Voy a colocar en la calculadora toda esa ecuación para que se den cuenta cómo la puedo utilizar y cómo puedo trabajar esa ecuación aquí dentro y que me bote el dato así, sin tener que hacerlo paso a paso, porque ahí me toca paso a paso. ¿Listo? Entonces, coloco el primer paréntesis para colocar primero lo que está aquí en la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, mi velocidad inicial es 10, multiplicado el tiempo que lo acabé de calcular, que son los 25 segundos. ¿Listo? 10 por 25. Hasta ahí no hay nada raro. Más, aquí viene lo raro, un medio, miren, recuerden que ese simbolito de esa división ahí entre el 1 y el 2, lo saco de aquí de esta teclita, ¿sí? De esta tecla, ¿listo? Un medio y abro el paréntesis nuevamente. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, aplíqueme ese un medio a lo que hay dentro del paréntesis. ¿Y qué es lo que está dentro del paréntesis? El 0.4, perdón, ya coloqué más, el menos 0.4, que vale la aceleración multiplicado el tiempo que es 25 al cuadrado. Cierre. Entonces, mire, me devuelvo. Entonces, mire, aceleración, perdón, velocidad por tiempo, más un medio de qué, le voy a sacar un medio a lo que vale la aceleración, menos 0.4, multiplicado el tiempo que es 25 al cuadrado. Le doy el igual, oprimo el igual, ¿y cuánto me da? ¿Sí ven? Jugué con la calculadora, jugué con los paréntesis para definirle, y ahí me da mi desplazamiento, que son los 125 metros. ¿Listo? Claro cómo se debe resolver ese ejercicio. Es un poco largo, sí, pero mire que estamos reuniendo ahí energía, trabajo, leyes de Newton, segunda ley de Newton. Estamos reuniendo también ahí movimiento rectilíneo variado. 4 temas en un solo ejercicio. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. ¿Listo? Vamos a mirar un último ejercicio. ¿Listo? Vamos a mirar un último ejercicio para que quede claro. El ejercicio que voy a mirar en este momento, bien, en este momento que voy a mirar es aquí, es el H. ¿Listo? El H. Ese ejercicio H está relacionado con el resorte.
Resulta, sucede y acontece que cuando Newton sacó el término fuerza, por esa misma época aparece otro personaje que se llama Hooke, ¿sí? Robert Hooke. Es como por los lados, él vive como, él también es como por los lados de donde nació Newton, ¿sí? Donde estaba Newton. Hooke se escribe así. ¿Listo? Robert Hooke. Robert Hooke, a diferencia de Newton, ambos hablan de fuerza. Eso sí, ambos hablan de fuerza. La única diferencia entre Hooke y Newton, no es Newton, la diferencia entre los dos es que Hooke habla con respecto a la fuerza, pero de los elementos elásticos, ¿sí? Fuerza elástica, y Newton habla a nivel de fuerza general. Todas las fuerzas que se aplican sobre la Tierra. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Los dos hablan de fuerzas, pero uno habla en algo específico, que es la elasticidad de los cuerpos, y Newton sí es a nivel general. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre sus ecuaciones? No hay mucha diferencia. Viene siendo casi la misma. Hooke dice que la fuerza que hay en los elementos elásticos va a ser igual a ¿qué? A menos una constante de elasticidad, que ya vamos a mirar qué es eso, por la distancia. ¿Sí? Por la distancia. Constante, constante. En cambio, Newton me dice que la fuerza va a ser igual a ¿qué? A la masa por el desplazamiento, que sería la aceleración. Y la masa es constante. ¿Sí ve? Mantiene, los dos son uniformes, son homogéneas sus ecuaciones. ¿Sí? Tienen los mismos datos, tienen una parte constante, tienen una parte variable, y estamos hablando de fuerza. Ahora, esa constante elasticidad, resulta que esa también es otra propiedad de los objetos. ¿Sí? Esa también es otra propiedad de los objetos, que tienen algo que permite que el objeto se elongue, ¿sí? Por eso los resortes, de ahí la parte de los resortes. ¿Por qué relaciono Hooke con Newton? Porque resulta que hay un instrumento, que creo que eso fue lo que yo les pregunté en la guía anterior, hay un instrumento que me mide la fuerza y se llama dinamómetro. El dinamómetro es hecho con base a un resorte. ¿Sí? Ese es el dinamómetro, está relacionado con un resorte. Es hecho con un resorte para poderme medirme la fuerza. Entonces, por eso relaciono a Hooke con esta parte de la parte de Newton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el dinamómetro que me mide la fuerza es un resorte, es un elemento elástico. ¿Listo? Es un elemento elástico. Entonces vamos a mirar aquí lo que me dice el ejercicio. Entonces me dice, cuando una masa de 50 gramos se suspende de un resorte, este alcanza un estiramiento, de 4 centímetros. ¿Cuál es la constante de elasticidad en newton sobre metro? Ya miramos eso también. ¿Cuál es el trabajo hecho por el resorte, por la fuerza del resorte? Vamos a tomar aquí nuestro pizarrón. Entonces me dice, listo, ok, aquí tengo mi resorte. Me dice que está vertical y a ese resorte le estoy colocando una masa. Entonces, cuando yo coloco el resorte, este resorte se elonga una distancia de 4 centímetros. ¿Listo? Y la masa, esta masa, la masa del objeto, equivale a 50 gramos. Equivale a 50 gramos. Me preguntan cuál es la constante de elasticidad y cuál es el trabajo realizado por ese resorte. ¿Listo? Entonces, primero, debo organizar las unidades.
esto lo debo convertir a metros. 4 centímetros a metros serían 0,04 metros, ¿sí? Recordemos que un metro tiene 100 centímetros y entonces 4 dividido 100 es 0,04. Ahora, la masa está en gramos. La masa, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. O sea que 50 dividido 1000, 50 dividido 1000 equivale a 0,05 kilogramos. 0,05 kilogramos. Debo dejar organizadas las unidades. Principal, debo dejar organizadas las unidades. ¿Listo? Ahora, la ecuación me dice aquí que la fuerza va a ser igual a menos la constante por el desplazamiento. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo coloco el resorte, perdón, cambiémosle de color, perdón. Cuando yo coloco la masa sobre el resorte, automáticamente el resorte se mueve hacia abajo. Y esto es el peso, por el efecto del peso. Hacia arriba estaría ejerciendo una fuerza, que sería la fuerza del resorte. ¿Listo? Para que no se elongue todo, no se dañe todo. ¿Qué es lo que hace que yo cuando coloque esa masa, el resorte no se me dañe, no se me, ¿cómo es que se dice la palabra? Bueno, no se dañe, sí, no se estire completamente, no se elongue completamente y quede un alambre ahí nomás? ¿Qué es lo que hace que vuelva a mantenerse ese resorte? Pues precisamente es la constante de elasticidad, ¿sí? Es precisamente la constante de elasticidad. Entonces, como nos piden calcularla, pues sencillamente este desplazamiento está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, por lo tanto mi constante me va a dar, ay, me cambié el color. Esa constante va a ser menos la constante igual a la fuerza sobre el desplazamiento, ¿sí? Eso es lo que va a valer, como voy a calcular la constante. Entonces, por lo tanto, la fuerza, perdón, menos la constante va a ser igual a ¿qué? Fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Ah, bueno, ahora nos falta definir la fuerza. No hemos definido la fuerza. Esa fuerza, ¿cuál sería? El peso. Esa fuerza será el peso. Entonces sería masa por gravedad sobre el desplazamiento. Recuerden que como indica hacia abajo, pues esto va a ser negativo. Por lo tanto, la constante debe ser negativa. ¿Listo? Debe ser negativa. Pero bueno, no vamos a colocar ese negativo por ahora. Ya sabemos que se indica negativa. ¿Listo? Por eso me va a salir aquí constante negativa. Menos la constante va a ser igual a ¿qué? Masa por gravedad. ¿Cuánto vale la masa? 0,05 kilogramos multiplicado los 10 metros sobre segundo al cuadrado sobre el desplazamiento, que es de 0,04 metros. ¿Listo? Entonces, 0,05 multiplicado 10, eso me da 0,5. 0,5 newtons sobre 0,04 metros. Entonces, dividido 0,04, eso me da una constante elástica de 12,5 newtons sobre metro. ¿Listo? Esa es mi constante elástica. Aquí dice negativo, pues por lo tanto este término también es negativo. ¿Listo? Ese es el valor de la constante elástica. ¿Ok? Ahora, me dice, ¿cuál es el trabajo? Aquí. ¿Cuál es el trabajo hecho? ¿Cuál es el trabajo hecho contra la fuerza del resorte? ¿Cuál es el trabajo hecho contra la fuerza del resorte? Ok. Entonces, pues sencillamente, ¿cómo calculo yo el trabajo?
pues el trabajo yo ya lo determiné aquí, que el trabajo es, la fuerza ya la determiné, que la fuerza es que la fuerza del peso, o sea, ese es el trabajo que está realizando, o sea que el trabajo va a ser igual a qué? A la fuerza que está realizando el peso de la masa por el desplazamiento. Entonces el trabajo realizado es ¿cuál? Ya sabemos que aquí es 0,5 newtons, entonces sería 0,5 newtons por el desplazamiento que son los 0,04 metros. Entonces, por lo tanto, el trabajo ¿cuánto vale? Ojo, que aquí ya es multiplicación, no división. 0,5 por 0,04. Entonces, el trabajo realizado es de 0,02 joules. Ese es el trabajo realizado por el resorte. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? ¿Está claro? Espero que sí. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que les queda faltando por resolver? Entonces, ya tuvieron que haber resuelto estas partes de las leyes de Newton. ¿Listo? Ya tuvieron que haber quedado resueltos estos ejercicios de las leyes de Newton, que era el C, el D y el E, ¿cierto? Ya les resolví el punto F. Ay, no, mentiras. El punto F no ha sido resuelto, perdón, no ha sido resuelto, pero ahí lo pueden resolver, lo que ya miramos. Ya resolví el punto G. Ya resolví el punto H. ¿Qué les queda pendiente? El punto I, el J y el K. 3, 4 puntos. 4 puntos. Y terminan de resolver la guía. ¿Listo? Entonces, esta semana ya tienen la asignación, ayer ya les colecté la asignación, que la asignación era resolver el punto 4, que era el punto de los ejercicios. Entonces ya tienen casi más, ya tienen la mitad, prácticamente la mitad de la guía resuelta. ¿Listo? Ya tienen casi la mitad de la guía resuelta. ¿Listo, muchachos? Entonces, es de ponerse las pilas, terminarlo de resolver. Cualquier duda, por el WhatsApp, me avisan y yo trato de estar pendiente lo más posible, lo más seguido posible, estar pendiente del WhatsApp para poderles responder las dudas. ¿Listo, muchachos?